Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a dar lectura a un único versículo, que es el verso número 30, y lo vamos a hacer de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos, Señor, porque eres tú quien nos ha permitido llegar a este tiempo. Vamos a entrar a la meditación de tu palabra. Y Señor, queremos que seas tú hablándonos, dándonos a entender, a comprender lo que tú tienes preparado para nosotros, y te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu hables a nuestras vidas, por medio de tu palabra nos hagas entender, y que esta palabra la guardemos, la atesoremos, y que por ella vivamos, que sea para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, que nos redarguya y que nos prepare para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hemos leído un versículo que está en un contexto o en un capítulo muy conocido. El capítulo 8 del libro de los Hechos es un punto de inflexión. Es decir, es un punto muy importante en la historia de la iglesia. Porque el capítulo 8 antes de esto tenemos la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Y usted sabe que allí estaba un hombre llamado Saulo de Tarso, que Saulo de Tarso, él fue testigo y podríamos decir que hasta dio la aprobación para que a este predicador o a este hermano, que era un diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén, fuera muerto. Pero tras este evento surge una persecución en la ciudad de Jerusalén a los que seguían este camino, a los que seguían las enseñanzas de Jesús, a los que seguían el evangelio, a los que predicaban el evangelio. En aquellos tiempos a los cristianos no se les llamaban todavía cristianos, se llamaban los del camino, se les llamaban los nazareos, se les llamaban los hermanos, entre otros nombres. Pero ellos lo que hacían era predicar el evangelio, y fruto de esto la iglesia comienza a salir a otras ciudades. Dios permitió esta persecución debido a que el Señor Jesús le había dicho a sus discípulos: id y predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el capítulo 8 luego nos presenta que este hombre llamado Felipe llega a una ciudad llamada Samaria, o a una provincia, y ahí comienza a predicar. Pero retrocediendo, hay algunas características que Felipe como Esteban tenían. Dice en el capítulo 6, cuando se eligen aquellos hermanos que tenían que ser elegidos o separados para el diaconado, es decir, para servir en las mesas, un trabajo que uno dice, bueno, que sepa cocinar, o que sepa lavar los platos, o que sepa servir a la mesa. Pero ¿cuáles eran las características? Dice el capítulo 6, verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Mire las características. En la actualidad, muchos se llaman a sí mismos cristianos. Dice aquí que estos hermanos eran de buen testimonio. Eran hermanos llenos del Espíritu Santo. Y quiero que entendamos lo que significa ser llenos. Llenos más que significa que hablen lenguas. Eso es el bautismo, es una operación. Llenos del Espíritu Santo, que significa que su vida es controlada por el Espíritu Santo. En otras palabras, hombres espirituales, no carnales.
hombres que amaban a Dios, hombres que amaban la intimidad con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y de sabiduría. Y usted sabe que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. ¿Y usted cómo llega a tener sabiduría? ¿Cómo llega a conocer la voluntad de Dios? Es a través de la palabra. Pero hoy en la actualidad muchos se llaman a sí mismos cristianos, pero nunca han leído la Biblia completa. Y un cristianismo sin un mínimo de conocimiento bíblico va a ser perjudicial para la salud espiritual de una congregación, de la iglesia. Porque quien no conoce la Santa Biblia, quien no conoce las Sagradas Escrituras, y entendamos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es un regalo que Dios nos ha dado, es un regalo que Dios le ha dado a la humanidad. Y por eso es que lamentablemente la humanidad está mal, porque no quiere saber de las Escrituras, porque ellos se consideran sabios y considerándose sabios se hacen necios. Pero quien no lee la Biblia, quien no lee la palabra, y si nosotros como cristianos no leemos la Biblia, nunca conoceremos al Dios de la Biblia. Por lo tanto, hermanos, es necesario, es urgente que en nuestro proceso de discipulado, porque usted y yo somos discípulos, somos seguidores. Hemos venido hablando en estas últimas semanas lo que significa caminar en el favor de Dios, lo que significa andar como Él anduvo, lo que significa ser un discípulo de Cristo. Y si usted y yo queremos ser discípulos en nuestra experiencia de discipulado, necesitamos enriquecernos con la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos, enriquecernos de conocimiento bíblico. Porque debemos entender que quien sigue a Cristo escudriña las Sagradas Escrituras. Recuérdese lo que Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: escudriñad las Escrituras. Nosotros no somos religiosos. Nosotros servimos a un Dios vivo y verdadero. Pero más allá de tener una religión, nosotros debemos tener una relación íntima con Dios. Por eso recuérdese, este hombre, como los demás, dice que eran llenos del Espíritu Santo, eran de buen testimonio y de sabiduría. Y quisiera que hablemos algunas cosas basando en lo que acabamos de leer. Usted conoce la historia de Felipe, no es la primera vez que hemos tocado esta historia, porque usted sabe que la Biblia es tan profunda y aunque hay un solo significado, no le vamos a dar 2 ni 3, pero aplicaciones hay múltiples. En este pasaje que acabamos de leer en Hechos 8, si usted estudia, podemos ver cómo trabaja o cómo debe ser la vida de un evangelista. Cómo se hace un trabajo de un evangelista, las diferentes maneras. Podemos decir un evangelismo en masa como el que se hizo en Samaria, un evangelismo personal. Pero yo quisiera que hablemos acerca de esto, de quien sigue a Cristo escudriña las Sagradas Escrituras. Porque mire la pregunta que él le hace al etíope, aquel eunuco. Dice que este hombre venía leyendo al profeta Isaías y Felipe le hace una pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y quisiéramos que veamos 3 cosas. En primer lugar, el cristiano como un misionero por naturaleza. Mire, la palabra misionero nosotros la podríamos anexar, ligar con el apóstol. Y quiero que entendamos, porque hoy lamentablemente en nuestros días el término apóstol está siendo pésimamente utilizado, pésimamente entendido. Por un lado, un grupo de creyentes se llama ya apóstoles, por otro lado todos se llaman apóstoles, y la palabra apóstol en su significado más literal lo que significa es un enviado, una persona que le mandaron a hacer un trabajo. Jesús entregó
o envió a toda su iglesia, a todos sus discípulos, le dio una gran comisión. De una u otra manera, todo cristiano es un apóstol. Todo cristiano es un misionero, pero no entendamos el término, no estoy hablando del ministerio apostólico, sino en el sentido de que a todos se nos ha dado una misión. ¿Cuál? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No significa que usted tiene el ministerio apostólico o es un apóstol, es un misionero. Pero usted, digamos, si mañana viaja a Cuenca, Guayaquil o a cualquier lugar, usted se puede encontrar con una persona y le transmite el evangelio. ¿Por qué? Porque a eso nos envió el Señor Jesús. O a través de nuestro testimonio, o a través de la sabiduría que Dios nos ha dado, podemos ser instrumentos que a través de nuestra vida el evangelio está siendo difundido. Por eso el cristiano, de una u otra manera, es un misionero por naturaleza. Sin llegar a que yo soy apóstol porque me ha dado, no. Puede ser que usted nunca vaya a otra nación, nunca funde una iglesia donde no se ha fundado, porque ya yendo a profundizar lo que es un apóstol es una persona que Dios lo envía a hacer un determinado trabajo, probablemente en una ciudad, en una nación, mayormente donde el evangelio no ha sido predicado. Recuérdense que Pablo decía que él fue a donde no se había puesto ya fundamento. Por eso sería ilógico que mañana alguien dijera que viene a este poblado de Santa Isabel o que va a una ciudad como Quito, Guayaquil, y dijera, Dios me mandó aquí a predicar el evangelio. ¿Que acaso que en estas ciudades no se ha predicado el evangelio? Ya se ha predicado, ya se ha puesto el fundamento. Otra cosa es que haya resistencia. Pero hay muchos lugares en la tierra, muchos lugares en el Ecuador, donde aún no se ha predicado el evangelio. O en la India, o en la China, o en países donde hay resistencia. Allá se necesitan verdaderos apóstoles. Eso sí, entienda. Y entendamos que un apóstol no significa que es más que un pastor, no es más que un profeta, no es más que cualquier otro ministerio. Un apóstol, como dijo el apóstol Pablo, somos colaboradores. En otras palabras, es un obrero, es un siervo más. Y cada uno de los ministerios colaboran, trabajan en conjunto en beneficio del cuerpo de Cristo, y esos 5 ministerios estarán aquí hasta que la iglesia sea perfeccionada, y eso va a ser en el fin de los tiempos. Cuando Cristo venga y su iglesia sea levantada, hasta allí serán esos 5 ministerios. Pero mientras tanto, hoy siguen en función. No hay nueva revelación, eso sí, entendamos. Hoy no hay apóstoles como Pablo, que ellos escribieron sagradas escrituras, fueron autores de las sagradas escrituras por dirección del Espíritu Santo. No hay como el apóstol Pablo, como nunca lo va a haber. Nunca va a haber un Billy Graham, nunca va a haber un Moody, nunca va a haber un Lutero, no. Porque todos somos diferentes y Dios nos utiliza como somos, y a nuestro debido tiempo, y derrama de sus dones de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo también a lo que nosotros permitimos. Y mientras más nos santificamos, Dios nos va a utilizar más. Pero volviendo al punto de la enseñanza, en primer lugar, el cristiano como misionero, porque Dios nos conoce. Mire, el encuentro entre Felipe y el etíope comienza con un momento importante. Mire lo que dice el verso 26 de este capítulo. Un ángel del Señor habló a Felipe. Mire, un ángel le habla a Felipe. Y este tipo de manifestación era muy común entre los hombres, entre los santos hombres, entre las santas mujeres de los tiempos de la Biblia. ¿Qué está haciendo el ángel? Le está dando dirección, le está dando la dirección del escenario bíblico. Por amor al extraño, por amor al incrédulo, el Dios eterno le da un encargo a su siervo, una tarea inmediata, una tarea específica.
¿Y él qué hace? Obedece, porque él era ¿qué? Una oveja del rebaño del Señor. Recuérdense lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué hace Felipe? Va a evangelizar al viajero desconocido. Ese es el patrón de comunión que Dios quiere que vivamos. Es decir, una relación real, tan real y cercana con Jesús, que seamos capaces de discernir claramente cuál es la voz del Altísimo. ¿Y sabe cómo usted va a saber? Una de las muestras más claras es porque la voz de Dios es contraria a los deseos engañosos de nuestro corazón. Recuérdese que el profeta Jeremías dijo que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y el Dios de nosotros es el Dios de verdad. En otras palabras, Dios nos va a decir algo contrario a los deseos de la carne, a los deseos de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Mire, el Señor nos conoce. Ahora, eso sí, usted y yo tenemos que entender que servir a Jesús requiere voluntad de romper con los prejuicios, con los propios prejuicios. Mire, Felipe había estado primeramente en Samaria, y recuérdese que el Señor Jesús ya había tenido encuentro con los samaritanos. Tuvo un encuentro con la mujer samaritana, y ahí el Señor comienza a establecer esa ruptura de prejuicios, a destruir todo prejuicio. No, es que tú eres samaritano. Es como que hoy yo le dijera a usted: hermano, usted no le puede predicar a un homosexual. No, nosotros tenemos que predicarle a homosexuales, a lesbianas, a prostitutas, a quien sea el más vil pecador. Eso sí, no significa que porque le prediquemos, él viene a los caminos del Señor, pero tiene que haber un cambio. Porque hoy muchas veces sí, prediquémosle al homosexual, prediquémosle a la lesbiana, pero él viene y sigue nomás. Dios es un Dios de amor, Dios ama a todos. Días pasados, creo que en la semana pasada, creo que en el mundo, porque hoy cada vez nuestro país, nuestro mundo, nuestra sociedad se está yendo tras el pecado, se celebraba el Día del Orgullo LGBTI. Todo lo que tiene que ver con lesbianas, homosexuales. Y lamentablemente hoy muchas iglesias hasta apoyan esas causas. Nosotros le predicamos a ellos, pero para que ellos sean transformados por el Evangelio. Porque ni un homosexual, ni una lesbiana, ni ninguna de esas personas es realmente feliz. Viven vidas destruidas. Viven vidas engañadas, y el único que puede transformar su vida es Cristo. Pero ellos tienen que humillarse, reconocer, como lo hicimos usted y yo, que somos pecadores, que Dios nos conoce, pero no debe haber entre nosotros prejuicios. ¿Cómo mire ese prejuicio de predicarle a un etíope? Recuérdese que los judíos, nosotros somos el pueblo de Dios. Si había prejuicios por predicarle a los judíos que los creían medio judíos, a los samaritanos que los creían medio samaritanos, peor predicarle a un etíope. Pero ¿qué hace Felipe? Felipe se propone recorrer bajo la guía del Espíritu Santo un camino inédito, un camino nunca antes recorrido, el cual era la evangelización transcultural. Él le va a predicar a un hombre de otra cultura, de otra etnia, de otra nación. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había dicho en Hechos 1:8, recuérdese: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ponerse a disposición de la voz de Dios, a la disposición de las órdenes de Dios para anunciar el amor de Cristo, significa que usted y yo renunciamos a los prejuicios. No tenemos que tener prejuicios a la hora de predicar, pero sí tenemos que confrontar al hombre. Mire cómo lo confronta Felipe al etíope. ¿Pero entiendes lo que lees?
No le dijo, ay, qué bueno, ya eres salvo. No, ¿entiendes lo que lees? Era una manera de confrontarlo. Él era un hombre religioso, un hombre con cierto temor. Venía de Jerusalén. ¿Venía de qué? De venir, ¿qué? Tal vez presentando sacrificio. Había venido a Jerusalén ¿para qué? Para adorar. Tal vez conocía de oídas, como decíamos el domingo, al Dios de Israel. Pero ahora recuérdese que en Cristo el velo se abrió. Y se nos abrió un nuevo y vivo camino. Hoy tenemos al Espíritu Santo, el cual nos hace entender. Pero ¿qué necesitaba este etíope? Necesitaba conocer a Cristo. Y Felipe conocía de Cristo, ¿pero por qué? Porque él conocía las Escrituras. Por eso es importante que el creyente conozca, porque usted no sabe en qué momento le va a tocar predicar el Evangelio. Y si usted no conoce, ¿cómo puede predicar de quien no conoce? Porque Dios es impredecible, hermano. La naturaleza impredecible del caminar con Cristo. ¿En qué sentido? Dios no puede sorprender. Oye, háblale a ese. Pero Señor, yo no he ido al seminario. No, hermano. Muchos quieren tener 10 años de cristiano para predicar la palabra o quieren ir a un seminario. No. Nuestro deber es predicar. Ahora, eso sí, el creyente desde que es tierno tiene que aprender a leer, a meditar, a escudriñar las Escrituras. Mire, Felipe estaba viviendo una experiencia sobrenatural personal. Dios lo había llevado a Samaria. Y si usted conoce la historia, usted lo ha leído, usted sabe que Dios hizo cosas poderosas en Samaria. Pero estando en Samaria, Dios le dice, ándate al desierto. Y cuando Felipe se da cuenta, ahora está en el desierto y ahí viene ese hombre. Pero más adelante, Dios lo lleva a otro lugar y ya no está al lado de él, viajero extranjero. Porque usted sabe que dice que después de que lo bautizó, dice que el Señor como que lo transportó, lo arrebató, lo trasladó. Oiga, tremenda cosa que vivió Felipe. Quiero decirle que es a este nivel de relación que Cristo nos llama a una vida diariamente donde seamos sorprendidos por la gloria divina. Dice el Señor Jesús en San Juan 14, el verso 12, dice así: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿cuál obra mayor? Si Jesús, nadie puede hacer cosa mayor que la que hizo Jesús en la cruz. Jesús está hablando aquí de la tarea del evangelismo. Porque usted sabe que el tiempo del Señor fue limitado. 3 años se entiende que duró el ministerio del Señor Jesús. Y el territorio donde Él predicó fue limitado. Mayormente el Señor predicó en Israel, en la tierra de Israel, en Jerusalén, en Judea, en Galilea. También predicó en Samaria, en Decápolis. Mayormente lo que había sido parte del territorio israelita. Pero hoy nosotros que somos vasos de barro, pero se nos ha dado este tesoro que es el Evangelio, la salvación, la gracia. Se nos ha dado el privilegio de ¿qué? De predicar en otras latitudes. No porque seamos mayores, no porque seamos mayor, nuestro ministerio es mayor que el de Jesús. No, nadie puede superar el ministerio de Jesús. Nadie puede superar la obra de Cristo porque Él es Dios. Pero se nos ha dado el privilegio de predicarle a muchos. Hoy tenemos, miren, los medios de comunicación, en que si Dios lo utiliza, mañana usted puede predicar aquí y su mensaje puede llegar a todo el mundo. En los tiempos del Señor Jesús no había tan limitante. Y el Señor, aunque Él era omnipresente, todopoderoso, Él se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Y qué? Se sujetó a esa condición
de ser humano. Pero nosotros tenemos esto. Entonces entendamos que quien camina con Jesús, el camino de la vida, de esta vida con Cristo, nunca le será aburrido. Porque Dios nos sorprende, hermanos. Nos sorprende de muchas maneras, aún en las tribulaciones, en las pruebas. Por eso cuando vengan las tribulaciones, doble rodillas y vaya a la palabra y busque intimidad con el Espíritu Santo. Pero además de que nosotros estamos como misioneros, esta tarea de misionero, de una otra manera, no quiero utilizar la palabra maestro, porque recuérdense que el Señor Jesús, y aunque hay el ministerio de maestro, recuérdense que el Señor Jesús decía, no se llamen maestros, porque yo soy un maestro de la Biblia y nos podemos llenar de orgullo. Quiero utilizar la palabra discipulador. Recuérdense que el Señor Jesús nos dijo, y hacer discípulos. El cristiano como discipulador, no solamente predicar el evangelio, sino de una u otra manera ayudar a que ese hermano se afirme en los caminos del Señor. Esta es una responsabilidad personal y nos llama, y es un llamado para prepararnos para la evangelización. Hermanos, seguir a Cristo, seguir a Jesús es una hermosa, es una fabulosa experiencia, pero va a requerir que usted y yo nos dediquemos, que seamos responsables en cada una de nuestras áreas. La diferencia de lo que la gente piensa, de lo que la gente presenta, caminar con Jesús requiere mucho compromiso con Dios, consigo mismo y con los demás. Recuérdese que Felipe era un hombre de buen testimonio. Felipe fue importante en la vida de este etíope. Antes que nada, primeramente porque él fue obediente a la voluntad divina. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús espera de cada uno de sus siervos. Mire lo que nos dice aquí mismo en Hechos, capítulo 26, el verso 19. Aquí vamos a ver a Pablo. En Hechos 26, 19, dice así: por lo cual, le dice Agripa, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde, hermano. Usted y yo debemos comprometernos con la palabra. Porque no sabemos cuándo nos va a tocar ser como un misionero. No sabemos que si mañana ganamos una persona, tal vez el Señor nos utilice y nos comprometamos, hermano. Lo vengo a ver para que vaya al culto. Y a veces el hermano nos hace preguntas. Y humanamente usted y yo somos limitados. Por eso es importante meditar en las Escrituras. Por eso es importante que usted también se congregue. Porque ahí hay enseñanza. El Señor nos habla. ¿Cómo es la vida? Mira tal punto que lo lleva Felipe. Felipe comienza a tratar, comienza a hablarle de lo que es vivir guiados por el Espíritu. Porque Felipe sabía lo que era vivir. Dice que Felipe le comenzó a hablar desde ese pasaje del profeta Isaías y fue recorriendo las Escrituras. No sabemos cuánto fue, pero dice que ellos siguieron de largo y avanzaron hasta que llegaron a un río, a un lugar donde había agua. No sé si era un oasis, un manantial. Pero Felipe aún entendemos que le habló de lo que es el bautismo. Mire, hermanos, vivir guiados por el Espíritu Santo es maravilloso, pero no es fácil. Pero si usted y yo tomamos el compromiso, nos responsabilizamos, entendemos de una manera responsable este compromiso, nunca nos arrepentiremos de lo que hacemos para el reino de Dios. El cuidado del discípulo dedicado hacia aquella persona desconocida se manifiesta en toda la preparación previa, un camino dedicado a las Escrituras. Por eso, hermanos, usted siempre esté meditando
meditando. Dedíquese a meditar en las Escrituras de tal manera que cuando Felipe escuchó la recitación, ¿qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Felipe sabía que estaba leyendo a Isaías. Sabía que lo que estaba leyendo no era filosofía griega, filosofía romana, filosofía hinduista, tantas filosofías que había en ese tiempo y que hay hoy. Él dice, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces se dispone, hermanos. Él se dispone a hacerle entender el texto leído, el contexto al que se refería el profeta. Quizás hoy a alguien le parezca exageraciones, cómo usted se entusiasma, cómo usted se dedica al reino. Sin embargo, hay misiones que solo se llevarán a cabo si usted, hoy y yo estamos preparados. Porque, hermanos, estamos invitados a ¿qué? A ser discipuladores. El Señor Jesús nos hace una orden, pero también es una invitación. Y por todo el mundo. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Mire lo que viene. Enseñándoles que guarden. Como les digo, mire, Felipe no sabía lo que estaba pasando con él. Felipe era un diácono. Por la persecución, él ahora estaba predicando en Samaria, le había predicado. Usted sabe que Dios después hace de Felipe un gran evangelista. Él no sabía, tal vez no sabía, o puede ser que él ya sabía que Dios lo estaba llevando a ser un evangelista. Usted y yo no sabemos si vamos a ser pastor, maestro, evangelista, misionero, cualquiera de los 5 ministerios. Como puede ser que usted y yo seamos un hermano de banca, o seamos un diácono que nos toca limpiar, nos toca hacer una tarea, pero usted no le sirve al hombre, usted no sirve a la institución, usted sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted y yo tenemos que servirle porque es bueno. Es bueno servirle a Dios. Es justo servirle a Dios. Oiga, ¿qué Dios no ha hecho por nosotros? A veces uno se sorprende de grandes evangelistas, pero si uno conociera el trasfondo, el que ganó a ese evangelista tal vez era un hermano de banca. He escuchado de testimonios de grandes evangelistas, como lo fue en generaciones pasadas un evangelista llamado Moody, D.L. Moody. Quien lo ganó a Moody era un hermano de banca. Quien lo ganó a otros grandes hombres de Dios fueron hermanos de banca. Tal vez su ministerio nunca fue reconocido, pero Dios utilizó a un Moody, Dios utilizó a un Spurgeon, Dios utilizó a tantos hombres de Dios. No sabemos quién ganó a Felipe. Puede ser que Felipe lo conoció a Jesús, como puede ser que Felipe fue uno de aquellos que Pedro, cuando predicó el evangelio allá en Jerusalén, se los ganó. O puede ser que Felipe estuvo allí cuando aquel paralítico, aquel cojo en la puerta de la Hermosa fue sanado. No conocemos el testimonio de Felipe, no sabemos cómo Felipe tuvo su encuentro con Cristo, pero la cosa es que alguien le predicó el evangelio a Felipe y Dios utilizó a Felipe para su gloria y para su honra. ¿Pero por qué? Porque Felipe se dispuso y porque alguien se dispuso a predicarle a Felipe. Usted y yo tenemos que disponernos ¿a qué? A trabajar como un misionero, a trabajar como ser discipuladores. Y tenemos que tener compasiones porque hay quienes carecen de Dios, hermanos. Mire, este etíope era un desconocido en el desierto, no era una persona conocida. Y tal vez Felipe se veía a él como una persona no calificada, porque ¿quién era el etíope? Era un funcionario, un hombre importante, un hombre culto. ¿Cuál era la tarea de Felipe en la iglesia? Recoger los platos, servir a las mesas, lavar los platos. Uno puede decir, no, ahí tenía que Dios mandar al apóstol Juan, al discípulo amado, o a Mateo, que él había sido un hombre preparado, un publicano. Pero ¿a quién Dios escogió? A Felipe. Mire,
Dios hace como Él quiere. Por eso tenemos que estar preparados. A veces cogemos un texto mal de la Biblia, lo utilizamos mal porque dice que en aquel mismo momento el Señor nos pondrá palabra. Entonces yo no tengo que leer la Biblia. No. Primeramente ese versículo está hablando que cuando seamos perseguidos, cuando estemos puestos en la cárcel. Pero un creyente siempre tiene que estar preparado leyendo la Biblia. Porque no sabemos cuándo tendremos que exponer. ¿Cuándo tocará nuestra puerta a los testigos de Jehová? Al testigo de Jehová no le prediquemos de Trinidad, no le prediquemos del infierno, no le prediquemos de nada de eso. Prediquémosle el Evangelio. Prediquémosle que en Cristo hay salvación. Prediquémosle si Él es salvo. Él le va a decir que no. Entonces, ¿qué nos puede predicar a nosotros si nosotros ya somos salvos? ¿De qué nos puede, qué evangelio es el que predican los testigos de Jehová? Es un falso evangelio. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. A veces queremos enseñarle al testigo de Jehová o al unitario o al mormón de doctrina. Ellos no pueden entender doctrina. Porque para entender doctrina, ¿qué se necesita? El Espíritu Santo. Exacto. Y ellos no tienen al Espíritu Santo. Por más que usted les muestre en griego, en hebreo, en el ser más grande doctor o maestro de la Biblia. No, usted lo que tiene que predicarles es el Evangelio. Si ellos rechazan el Evangelio, están rechazando a Dios, están rechazando al Espíritu Santo, porque nosotros no somos quien los convence de pecado, de juicio y de justicia. Somos el instrumento, como lo fue Felipe. Felipe fue el instrumento. ¿Para qué? Para aquella persona que carecía de Dios, conozca a Dios. Él era un funcionario de una reina y él era el simple diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero Dios utilizó a ese hombre, lo utilizó en Samaria, lo utilizó con ese funcionario y lo utilizó donde Dios lo fue llevando. Hermanos, este hombre que tenía tantas capacidades, el etíope, no era el calificado para entender las sagradas escrituras. La vasta cultura que él tenía no llenó el vacío de su alma al punto que se desesperó por no entender a quién apuntaban las escrituras. Por eso él le pregunta, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de otro? Ya iba Felipe. Pero ¿por qué Felipe entendía? Porque Felipe, recuérdese, era un varón lleno del Espíritu Santo. Había, gracias a Dios, un Felipe. Hermanos, este es un ejemplo, es un desafío para los cristianos de todas las épocas. Y quiero terminar con esto. Hemos dicho que el cristiano es como un misionero, como un apóstol en un sentido. Entendamos, no quiero que se malinterprete. Un misionero, aquel que predica, nos ha mandado el Señor a predicar. Y somos como discipuladores. Mire, hasta tal punto que lo lleva Felipe, lo lleva a las aguas. Hoy, mire, hoy para que un cristiano se vaya a las aguas, a veces tiene que pasar un tiempo. Se tiene que, a veces, la normativa de la iglesia es que él tiene que seguir un curso, lo cual es bueno, que aquel hombre tenga un conocimiento de la Biblia, pero a veces no hay el tiempo. Mire, tal vez nunca más se dio Felipe con este hombre, y allá en Etiopía, allá donde vivía, todavía no había llegado el cristianismo. Tal vez con este hombre, y Dios lo lleva, tanto que el hombre le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero más allá de que usted y yo seamos como un misionero, más allá que usted y yo seamos como un discipulador, el cristiano es un siervo. El cristiano como siervo. Porque el cristiano nunca duda del poder transformador del Evangelio. Mire, el bautismo de ese hombre no fue la precipitación de un nuevo converso, no fue la ambición religiosa.
Más bien fue la materialización de una fe que encendió en el corazón de ambos. Tanto el que fue enviado bajo las órdenes de Dios a predicarle, como aquel hombre que tuvo un encuentro con Cristo. Las Escrituras ardieron en su corazón. Recuérdese a los caminantes que iban a Emaús. Cuando se encuentran con Jesús, ellos no sabían, pero dice que Jesús les abrió las Escrituras. Les abrió, les comenzó a hablar. Dice: ¿no te recuerdas que ardía nuestro corazón? Hermanos, es importante que estemos dispuestos a obedecer, porque hay un impacto de la obediencia. El evangelista que se dedica a obedecer a Dios, Dios va a tratar como trató con aquel viajero solitario en medio del desierto. Dios le va a dar para que usted hable con amor, que hable con atención. Así como se predica ante multitudes, tenemos que predicar ante uno, a veces ante bancas vacías. Porque nosotros no estamos por los números, estamos por la obediencia a Cristo. Mañana el Señor tomará cuenta de nosotros. En otras palabras, siempre hagamos todo lo que Dios nos pida, incluso si nadie lo reconoce, incluso si nadie nos agradece, porque quien depende de las alabanzas, quien depende de los aplausos, quien depende de la multitud, no recibirá más que esto. Hermanos, usted y yo hagamos las cosas para la gloria de Dios, y después de hacer todo lo que Dios nos dice, sigamos sirviendo. Sigamos sirviendo. ¿Qué hizo Felipe? Dice que el Espíritu Santo, mire lo que dice al final de este capítulo. Dice el verso 40. Vamos a leer desde el verso 39. Cuando subieron del agua, ya después de que lo bautiza Felipe al etíope, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, mire, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, en otra ciudad, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, Dios le dijo hasta que llegó a Cesarea, hasta ahí. Usted más adelante lo va a encontrar que en Cesarea él vivía. Y allí más adelante se encuentra, creo que con Pablo, dice que Felipe tuvo hijas que eran profetisas, creo que tuvo 7 hijas, doncellas que profetizaban. Mire, pero lo que Dios hace, hermano. Pero cuando usted y yo nos disponemos, ¿a qué? Al reconocimiento de los hombres. No, nos disponemos a servir. No busque. Es verdad que el apóstol Pablo dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Si usted anhela ser un siervo de Dios, y si Dios lo llama, eso debe ser para la gloria de Dios. Pero no busquemos el ministerio para la gloria propia, no. Porque si es de estar en la banca, gloria a Dios. Si es de estar mañana predicándole a uno, si es de estar mañana predicándole a 5, a 10, a 100, a 1000, que sea para la gloria de Dios. Quiero terminar con esto. Usted y yo como iglesia del Señor tenemos una tarea misionera. Cuando descuidamos nuestra misión, no agradamos a Dios. Pero que usted y yo tengamos la misma actitud que Felipe. ¿Él qué hizo? Siguió el ejemplo de Jesús. Siguió el caminar de nuestro Señor, el ejemplo de Jesús de Nazaret. Necesitamos más entusiasmo, necesitamos más fervor para que nuestro compromiso sea siempre con el principio de la obediencia y nunca con el público o con los números. Por eso, hermanos, medite en la ley de día y de noche. Esté preparándose. Sea que mañana tenga que predicarle a alguien para que venga a los caminos del Señor. Sea que mañana usted sea el instrumento para discipular a una persona. Sea que mañana y siempre el Señor nos llama a servirle. Sea que mañana usted digan: hermano, usted tiene que predicar o tiene que dirigir el culto. O hermano, a usted le va a tocar limpiar. Gloria a Dios. Aleluya. Pero recordemos que quien sigue a Cristo escudriña las sagradas Escrituras. Amén.